Hola, en este video vamos a continuar desarrollando la solución del ejercicio 6 del práctico 9 que habíamos iniciado en el video anterior. Lo que nos quedaba resolver en esta oportunidad era analizar cómo el cambio en la estructura que íbamos a utilizar para implementar un heap con el agregado de una funcionalidad que nos permitía modificar el orden o la prioridad de los elementos que ya estaban en el heap, cómo este cambio afecta las implementaciones de algunos de las operaciones del heap, digamos, sin el agregado. Entonces vamos a empezar. Nosotros vamos a retomar lo que habíamos hecho. Habíamos definido, acá lo vemos en el código, habíamos definido un tipo para los enteros positivos, habíamos definido un tipo T con dos campos como nos pedía la letra, un entero dato y un real orden. Habíamos definido una estructura para nuestra estructura de datos que constaba de un heap de m+1 elementos, porque no íbamos a utilizar en el heap, en el montículo binario no íbamos a utilizar la posición 0, como está acá indicado en el comentario. En el heap los elementos quedan ordenados por el campo orden, o sea, el campo orden va a dar la pauta de qué elementos son prioritarios respecto a otros. Va a ser un vector con tope nuestro heap, así que tenemos un campo tope que nos va a indicar, como vemos acá en la figura, cuál es el último elemento, o sea, hasta qué lugar del vector tenemos elementos en nuestro montículo, y la posición 0 que no la vamos a usar, ¿sí? O sea, acá estamos viendo esta estructura que es un estructurado de tres campos: el vector heap, el tope y un vector de posiciones de tamaño m de 0, o sea que vamos a tener ahí de 0 a m-1 índices disponibles que van a coincidir, como nos decía la letra, con los valores en los que ranguean el campo dato, o sea, los datos de los elementos que vamos a insertar en el montículo. La letra nos dice que pertenecen al rango 0 m-1, o sea que esta definición de tipo es consistente con los requisitos de la letra. También habíamos definido que al iniciar la estructura, en el caso de un heap, de un montículo binario con un vector, un arreglo con tope, simplemente alcanzaba con setear el tope en 0, que es esa posición que no vamos a utilizar, para indicar que la estructura está vacía, ¿sí? Ahora lo que vimos que se agregaba era la necesidad de inicializar el vector de posiciones, y habíamos definido que ese vector se inicializaba con todas las posiciones de los elementos en 0, dado que la estructura está vacía, y por lo tanto si fuéramos a consultar en qué posición está el elemento cuyo dato es igual a i, o sea, el elemento de la posición i del vector posiciones, no nos debería devolver un valor en el heap que yo pudiera ir a consultar. Nos tendría que indicar en el heap de alguna manera que ese elemento no existe. Por lo tanto, la posición del heap a la cual podemos apuntar para hacer esa indicación es justamente la posición 0, porque esa posición no la vamos a usar, ahí nunca vamos a tener ninguna información. Lo otro que habíamos visto es la implementación de la operación modificar orden, justamente la que nos pedía la letra, que constaba de encontrar el elemento que se quiere modificar. Esa búsqueda se realizaba usando el campo dato como clave, o sea que íbamos a entrar, digamos, a navegar a través de nuestro vector posiciones
consultando el valor que hay en el índice dato. Esa posición, que es la que obtenemos, la vamos a usar para alterar el valor del campo orden en el heap, o sea que vamos a navegar hacia la posición post del heap y vamos a cambiar el orden como lo hacemos acá en esta línea, pero antes habíamos dicho que necesitábamos guardar el orden anterior para poder comparar y saber si el nuevo dato es mayor que el anterior o menor que el anterior, y en función de eso definir la necesidad potencial de reorganizar el montículo. ¿Está bien? Y de eso se encargarían las operaciones de filtrado ascendente o descendente según corresponda, y esta relación de cuando aplicábamos uno u otro también lo habíamos analizado en el video anterior. Aquí quizá algo que no habíamos comentado es que estamos dejando fuera de esta implementación la igualdad, o sea, si el orden nuevo es igual al orden viejo, no vamos a hacer nada, ¿sí? Y eso de alguna manera es correcto, ya que no estamos imponiendo como precondición que el orden que estamos recibiendo como parámetro necesariamente tenga que ser distinto del valor del campo orden que ya tenía ese elemento. O sea que es una posibilidad, pero en ese caso, si el orden es el mismo, el elemento en el montículo no debería cambiar de lugar, porque justamente están ordenados por orden en el montículo, y bueno, al no cambiar ese campo no habría nada que hacer, por lo tanto ni filtrado ascendente ni filtrado descendente. ¿Bien? Si nosotros acá, en lugar de utilizar un else if, simplemente dijéramos else, en el else comprenderíamos la relación de menor y la igualdad también. O sea que estaríamos diciendo que frente a la igualdad invocaríamos el filtrado descendente. Eso necesariamente no está mal, porque en realidad el filtrado descendente probablemente no tenga efecto, ¿sí? No vamos a devolver un resultado equivocado, pero vamos a estar haciendo una invocación, una llamada a una función auxiliar innecesariamente. Entonces, haciendo una pregunta un poco más específica, podemos evitarnos una llamada en el caso de que el nuevo dato, el nuevo orden sea igual al orden anterior. ¿Está bien? Bien, entonces dicho esto, vamos a ver. Acá tengo lo que serían los encabezados, la firma de las cuatro operaciones que se ven afectadas de alguna manera, algunas más, otras menos, por esta nueva estructura, que es un poco más compleja, que definimos en el video anterior. Vamos a empezar por insertar, ¿sí? O sea, cuando queremos insertar una nueva tupla, tupla de dato orden, un nuevo elemento en nuestra estructura S, lo que vamos a hacer, lo que haríamos normalmente en un montículo binario con esta implementación es, bueno, nosotros tenemos, digamos, hasta ahora teníamos esto, ¿sí? El heap y un tope que apunta al último, por lo tanto lo que haríamos sería aumentar el tope para ubicar el nuevo elemento en la posición siguiente, ¿sí? Y luego insertar el elemento. Después de insertar el elemento, insertar el elemento en este lugar, que es el último lugar del montículo, sería en nuestro diagrama algo así como intentar insertarlo acá. ¿Sí? Este sería el nuevo. Ahora bien, nosotros no sabemos si esta es la ubicación en el montículo correcta, en función de la relación que deben mantener los padres y los hijos en el montículo binario. De modo que lo que tenemos que hacer es un filtrado de este elemento ascendente en el montículo. Eventualmente el elemento puede quedarse ubicado acá o de ir intercambiando posiciones
en esta rama del árbol, eventualmente hasta ocupar el lugar de la raíz del montículo. Entonces, lo que tenemos que hacer en una inserción es aumentar el valor del tope, o sea, avanzar el tope, cargar la información del nuevo elemento en ese lugar y luego invocar a la operación de filtrado ascendente a partir de la posición del tope en la que sabemos que insertamos el elemento. ¿Qué es lo que cambia ahora? Bueno, lo que nosotros dijimos es que en todo momento, se deben cumplir estas dos, en realidad, restricciones respecto de nuestra estructura. Una es, ya la cumplimos cuando inicializamos la estructura, y es que las posiciones en el vector posiciones deben ser igual a 0 si en el heap de la posición i, en particular la que querramos, al inicio son todas, no está definido el elemento. Al principio la estructura es vacía, o sea, no hay ninguno definido, por lo tanto todas las posiciones de i, para todo i, son iguales a 0. Esto ya lo estamos cumpliendo, y obviamente una vez que empecemos a definir elementos en el heap, estos valores van a ir cambiando y van a dejar de ser 0. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Bueno, siempre tiene que pasar lo que dice abajo, que era una restricción a la que habíamos llegado en el video anterior. Y esto se interpreta más o menos de esta manera. La posición correspondiente a un dato de un elemento que está en el heap es igual al dato que obtengo a partir de la posición de un elemento. ¿Está bien? O sea, vamos de nuevo. Si nosotros navegamos desde el heap, o sea, a partir de un dato que tenemos en el heap, y consultamos el vector posiciones, vamos a obtener una posición, que es donde está ese dato, y lo mismo vamos a obtener si nosotros decimos, bueno, yo tengo la posición y quiero saber cuál es el dato correspondiente en el heap. Bueno, en el heap voy a obtener ese mismo valor, que es un dato, si lo miro en la estructura heap, y es una posición en el vector posiciones. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estamos indizando por dato en el vector posiciones. O sea que esta restricción tiene que cumplirse siempre. Y acá en el diagrama lo que nos falta para terminar la inserción es definir que, bueno, el nuevo elemento va a tener un valor, ¿sí? Va a tener un valor dato. Entonces, esta va a ser la posición i más 1. El dato que vamos a agregar va a ser un dato que cae en este lugar, en el vector posiciones, o sea que este elemento va a tener este valor dato aquí, y aquí adentro lo que vamos a tener es i más 1. ¿Sí? O sea que cuando queramos saber dónde está el nodo cuyo campo dato vale dato, vamos a poder venir acá y decir, bueno, está en la posición i más 1 del heap, y consultar el campo, acceder a todo el elemento, en particular conocer el campo orden. ¿Está bien? Entonces esta relación también la tendríamos que mantener en la operación de inserción. Vamos a escribirlo acá. Esto quedaría, dijimos, avanzamos el tope, luego vamos a cargar el elemento nuevo en ese lugar, vamos a, bueno, lo podemos hacer así en un solo paso, siempre y cuando casteemos la pareja. Acá vamos a poner dato orden, un estructurado, y esto va a ser de tipo
T. Ahí cargamos el elemento. Dijimos que normalmente lo que haríamos sería un filtrado ascendente de la estructura a partir de la posición donde está ese elemento, y lo que se agrega nuevo es que tenemos que mantener la estructura posiciones. Entonces lo que vamos a tener que hacer es que en el lugar dato, como dijimos acá en el dibujo, en el lugar dato de posiciones vamos a poner, acá dibujamos como i más 1, pero bueno, nosotros sabemos que en general esto va a ser ese punto tope, o sea, lo pusimos al final. ¿Está bien? Esta es la posición donde agregamos en el heap el dato nuevo. ¿Está bien? El filtrado ascendente se va a encargar, o debería encargarse, después lo vamos a ver, de eventualmente, si el elemento necesita efectivamente intercambiar posiciones ascendentemente, de también mantener la relación entre heap y posiciones consistente. ¿Está bien? La otra operación que sigue, y bueno, de esta manera el insertar estaría resuelto. La otra operación es eliminar mínimo. Fíjense un solo comentario, y es que encontrar el mínimo o devolver el mínimo no sufre alteraciones, porque el devolver el mínimo en un heap era siempre devolver el primero, el prioritario que está acá. ¿Está bien? Entonces, no tiene ninguna relación con posiciones. ¿Está bien? Entonces no nos cambia esa operación. Pero eliminar min, sí, porque al eliminar min, el mínimo es este. Entonces, ¿cómo hacíamos el eliminar min? Lo que hacíamos era, teníamos un elemento que era el último, ¿sí? Vamos a dibujar uno acá. Entonces, lo que hacíamos era, como sabemos que tenemos que mantener la propiedad de estructura del heap, que es todos los niveles tienen que estar llenos, con la única excepción posible del último nivel, que puede estar no lleno, parcialmente lleno, pero debe estar lleno de izquierda a derecha. Sabemos que el candidato, al eliminar tenemos que borrar la información de este nodo, pero lo que podemos hacer es tomar el último elemento, el elemento más a la derecha del último nivel, sobreescribir los datos de este elemento en el primer lugar, y muy probablemente lo que esté pasando, bueno, y eliminar este elemento. De esa manera mantenemos la estructura, la propiedad de estructura la mantenemos, porque el montículo no cambia salvo en el último nivel, donde elimino el elemento que está más a la derecha. Eventualmente, como acá, dejo de tener el nivel completo, pero lo tengo todo completo de izquierda a derecha, porque eliminé el que está más a la derecha. Entonces, yo preservo la información de este nodo que voy a eliminar, poniéndola acá arriba, y elimino el nodo. De esta manera me aseguro que la propiedad de estructura se mantiene. La que puede estar siendo violada ahora es la propiedad de orden entre las prioridades de un padre con el hijo. ¿Por qué? Porque este elemento, que era el que estaba al final del montículo, no tiene por qué necesariamente ser adecuado para ponerlo acá. Entonces lo que tengo que eventualmente hacer, para ver si hay algo para corregir, es un filtrado descendente. ¿Está bien? Entonces, el eliminar, de nuevo, me fijo en el último elemento, sobrescribo los datos del último elemento en la primera posición del montículo, elimino efectivamente el último elemento del montículo, que en nuestro caso es simplemente retraer o disminuir o decrementar el tope en una posición, ¿sí? O sea, si este era el último elemento y tenía mi tope apuntando acá, lo que debo hacer es
simbólicamente eliminar este elemento implica correr el tope un lugar para atrás, ¿sí? Y decir, bueno, ahora el último elemento pasa a ser este en lugar de este. Eso es la implementación de esta cruz, ¿sí? Y luego hago el filtrado descendente. Nuevamente, este elemento, los datos de este elemento van a pasar a estar en la primera posición, según este esquema. Y luego voy a hacer un filtrado descendente para ver a dónde va a terminar. Pero en este movimiento que hago de ponerlo en la primera posición, necesito que el arreglo posiciones acompañe ese cambio, ¿sí? Porque ahora si yo busco por el dato correspondiente de este, que era el último elemento, acá me va a decir justamente que estaba en la última posición, pero eso ya no es cierto. Ahora ese dato, supongamos que estaba indizado acá, tendría que venir y apuntar acá, ¿sí? Y ese es el cambio que tengo que hacer en el vector de posiciones. Y luego ejecutar el filtrado descendente, que eventualmente corregirá la posición del último elemento en un nuevo lugar en el montículo y también los valores del vector posiciones. ¿Está bien? Entonces, lo último que queda por comentar es que esta operación solo tiene sentido eliminar min si tengo algún elemento, ¿no? O sea, podría plantear una precondición, pero no es necesario. La operación la puedo definir como una función total, incluso sobre los montículos vacíos. Simplemente que cuando el montículo está vacío no tiene efecto, no hace nada. Entonces esa es la condición que me discrimina estos casos. O no tengo nada para hacer, o voy a hacer lo que vimos recién. Así que esta condición sería tope mayor que 0. Quiere decir que tiene al menos un elemento. Y en ese caso vamos a operar. Bueno, y lo que dijimos es que vamos a poner en la posición 1 del heap el nuevo elemento, el último elemento, perdón, que es hacer justamente esto. O sea, estoy poniendo en la posición 1 el último elemento, los datos del último elemento. Luego dijimos que teníamos que actualizar este vector, el vector posiciones, que hacía corresponder el dato del último elemento con la última posición, y ahora el dato del último elemento tiene que apuntar a la primera posición, ¿sí? Así que S posiciones ¿de quién? Bueno, del dato del elemento que estoy moviendo, que es justamente lo que tengo acá arriba. El elemento que estoy moviendo es este, ¿sí? Este es el elemento punto dato. Entonces el dato del último elemento, que ahora también es el primero, ¿sí? Porque acabo de sobreescribir en la posición 1 lo que había con la información del último elemento. Bueno, el dato este me permite acceder en el arreglo posiciones, si yo uso el dato como un índice, al valor de la posición de ese elemento, que era ese punto tope. Pero ahora yo quiero que sea 1, que es a donde lo coloque, a donde moví los datos. ¿Está bien? Y luego vamos a eliminar el nodo, como dijimos, decrementando el tope. Esto, si quieren, lo podríamos comentar. Elimina el nodo del montículo.
sería eso lo que hace. Y fíjense que todo esto que hicimos, en realidad, dijimos, bueno, vamos a eliminar mínimo. Eliminar mínimo tiene sentido solo si hay al menos un elemento, ¿sí? O sea, ese tope es mayor que 0. Esta es la condición que pusimos. Ahora, ¿qué pasa si hay exactamente un elemento? Esta condición es verdad, vamos a hacer todo esto, pero si hay un solo elemento, en realidad, ahora al hacer tope menos menos, me voy a quedar sin ningún elemento. Y por lo tanto, si el montículo no tiene ningún elemento, el filtrado descendente no tiene ningún sentido, porque no hay nada que reacomodar eventualmente. Así que solo vamos a mover a filtrar si una vez que eliminamos el nodo nos quedamos con más de un elemento. ¿Está bien? Porque si nos quedamos con un solo elemento no tiene sentido, con 1 o con 0. Si el montículo queda vacío o si queda con un solo elemento, no tiene sentido intentar filtrar, porque el montículo estaría bien, digamos, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer eso si ese tope, que ahora vale 1 menos, digamos, es mayor estricto que 1. O sea, si al menos tengo 2 elementos. Entonces ahí vamos a hacer un filtrado descendente. Le vamos a pasar la estructura S y la posición desde donde se filtra, donde se inicia el filtrado, que es la posición 1. En este caso, en el insertar, era un filtrado ascendente y comenzábamos en la última posición. Bien, bueno, acá en realidad el insertar, en términos generales, ahora que lo miro, también llevaría otra precondición, y es que el montículo no esté lleno. Pero bueno, en este ejercicio, como la letra dice que los elementos no se repiten y solo pertenecen a un rango, nosotros sabemos que a lo sumo las inserciones van a ser justamente nosotros definimos un montículo del tamaño máximo de las inserciones esperadas. O sea que sabemos que nunca se va a sobrepasar el tamaño del montículo. ¿Está bien? La capacidad del montículo. Es solo por eso que no escribimos la precondición de que esté lleno. ¿Está bien? Bien, ahora a continuación vamos a justamente ver la operación que nos queda por resolver, las operaciones que nos quedan por ver, por analizar, qué cambios sufrirían, que son los filtrados ascendente y descendente. Bien, ahora el filtrado ascendente. Vamos a ver, el filtrado ascendente, acá tenemos un diagrama en el que tenemos un montículo precargado y vamos a querer, por ejemplo, filtrar ascendentemente la información, un nodo que vamos a colocar acá. ¿Está bien? Entonces, para que sea útil a nuestro ejemplo, vamos a suponer que el valor, si nosotros ponemos acá cualquier valor mayor que 10, estaría bien, ¿sí? Y no tendríamos que filtrar nada. Así que vamos a poner, para ejercitar a ver cómo tendría que ser el código del filtrado ascendente, vamos a poner un valor que nos permita al menos mover algún par de veces este nodo. Entonces vamos a poner 6, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el filtrado ascendente lo que se va a fijar es, vamos a intentar hacer intercambios entre hijo y padre, siempre y cuando la relación el padre tiene que ser menor que el hijo, se viole, ¿sí? En este caso las prioridades o los valores más bajos indican prioridades más altas, así que los padres siempre son
son prioritarios respecto a los hijos y por lo tanto este valor debería ser menor que este valor. Si eso no se cumple, tenemos que hacer un swap, o sea, tenemos que pasar este dato para acá y este dato para acá. Ahora bien, una vez que hacemos eso, no termina. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir chequeando. Eventualmente esto es como una burbuja que empieza a subir hasta que en algún momento, no necesariamente tiene que llegar a la raíz, hasta que en algún momento encuentra un lugar en el que, digamos que encuentra como esa posición de equilibrio en la que es mayor que su padre y por lo tanto no puede seguir subiendo, y menor que su hijo, y entonces en ese lugar estaría bien ubicado. Entonces dijimos, si encontramos que se viola la relación de orden entre el padre y el hijo, tenemos que hacer el swap y luego tenemos que volver a hacer lo mismo, ese chequeo contra el nuevo padre, ¿no? O sea que es un algoritmo iterativo que termina ¿cuándo? Bueno, termina, si llego a la raíz ya no tengo con quién más intercambiar. Entonces, el filtrado ascendente tiene como un techo en el que, por ejemplo, no puedo hacer filtrado ascendente si ya estoy en la raíz. La raíz es la posición número 1 del montículo. De modo que para que haya procesamiento, para que el bucle de filtrado ascendente me vaya haciendo los swappings si es necesario, debo estar por debajo de la posición 1. O sea, ahí tiene sentido intentar filtrar para arriba. Si ya estoy en la posición 1, ya no puedo filtrar más. Entonces nuestra condición, una de las condiciones para que haya filtrado ascendente es que yo no soy la raíz. O sea que mi posición, el elemento que estoy moviendo, es mayor que 1 estricto. La otra condición es la que venimos mencionando. Es que la relación entre el campo orden de un elemento, el hijo y el padre, sean tales que el orden que indica la prioridad del hijo sea más chica que el del padre. Si eso es así, tenemos que intercambiarlo. Ahora bien, en el intercambio nosotros tenemos que pasar el 10 para acá, tendríamos que escribir el 10 acá, y el 6 para acá. Sin embargo, el 6 luego puede venir para acá, y eventualmente si tuviéramos un montículo muy alto, el 6 puede ir cambiando de lugar. Quiere decir que escribirlo acá, o en cualquier posición que todavía no es la definitiva, es un esfuerzo vano. Es decir, no tiene sentido. Yo debería escribir el 6 solo cuando llegué al lugar a donde sé que ese es el lugar definitivo donde tiene que quedar el 6. ¿Y qué hago en cada uno de los saltos, en cada uno de los ciclos? Bueno, solamente bajo los padres que pasan a ser hijos, ¿sí? Sobreescribiendo este dato con el 10 y por el momento no haciendo nada con este 10, ¿sí? O sea, yo sé que sigo, el elemento que se compara siempre es el 6, siempre comparo contra el 6 porque es como el nodo que yo estoy tratando de ver hasta dónde va. Lo que varía es contra qué padre lo comparo. O sea, acá lo comparo contra este padre que vale 10. Como tengo que hacer el swap, después lo voy a comparar con este padre que vale 5. Y también me va a decir que tengo que hacer el swap. O sea que acá voy a poner un 5. ¿Sí? Esto no va más. Esto no va más. Y así voy comparando siempre contra el 6. Que era el valor original del nodo que estoy filtrando ascendentemente. Hasta, por ejemplo, en este caso, 6 no es menor que 2, por lo tanto, encontré el lugar a donde debe quedar este dato. Por lo tanto, ahora sí escribo 6 encima del 5. Sobreescribo el valor 5 con el valor del nodo que estoy filtrando. ¿Está bien? Esa es un poco la dinámica mientras no haya llegado a la raíz, ¿sí? Y siempre, ¿qué voy haciendo? ¿Cómo hago estas comparaciones? O sea, ¿cómo sé que este nodo se compara con este y no con este o no con este? Bueno, porque nosotros sabemos que en el montículo
el valor en el vector que representa este montículo del padre, si yo estoy en la posición I, es igual a I sobre 2. ¿Sí? El padre es I sobre 2. Y esto también cierra, digamos, o sea, es consistente con el hecho de que yo voy a hacer el filtrado mientras la posición I sea mayor estricta que 1. El menor valor mayor que 1 es 2. 2 dividido 2 es 1, o sea que me da justamente el borde del... No me voy de rango. Cuando estoy en 2, no me voy de rango. ¿Sí? El padre del 2 es el 1 y esa es la última vez que puedo probar intercambiar esos valores. ¿Está bien? Así que vamos a escribir, y en este caso vamos a escribir como una especie de pseudocódigo, no de las sentencias más obvias, pero sí de algunas, como para que ustedes puedan trabajar en completar este código, digamos. ¿Está bien? Entonces, a los efectos operativos nos va a ser útil declarar una variable auxiliar donde vamos a guardar la información del nodo que estamos filtrando. Y la vamos a reservar ahí para cuando llegue el caso de, bueno, es acá donde lo tengo que grabar, la tenemos en una variable. Y vamos sobreescribiendo los nodos intermedios con los valores de los padres que vamos filtrando para abajo, ¿no? O sea, el nodo que estamos filtrando para arriba, como es un intercambio, me genera que el padre de ese nodo descienda un nivel. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos a escribir acá. Vamos a declararnos justamente una variable auxiliar que le vamos a llamar swap, porque va a intervenir en una operación de swapping, y va a ser del heap el último. ¿Está bien? Es un filtrado ascendente. En realidad, en términos generales, lo vamos a hacer a partir de pos. ¿Sí? Podríamos intentar filtrar, no siempre, desde el último lugar. Un caso, ¿cuál es? Bueno, el que usamos en la operación cambiar el orden. Cuando cambiamos el orden, cambiamos el orden, el campo orden de un dato, de un elemento, que no tiene por qué ser el último. Y hacemos el filtrado ascendente o descendente desde el lugar de ese nodo, que podría estar en el medio del montículo. Por eso estas versiones de filtrado ascendente y descendente no asumen que se filtra ascendentemente o descendentemente cuando elimino o inserto un elemento solamente, sino que también se filtra cuando modifico la prioridad de un elemento. Y en esos casos no empiezo a filtrar desde el principio o desde el final, sino que podría empezar a filtrar desde una posición post genérica. ¿Está bien? En el ejemplo yo les mostraba que estaba en el último lugar, pero no necesariamente tiene por qué estar ahí. Entonces vamos a tomar de la posición post los datos y los vamos a guardar en nuestra variable swap. Luego vamos a escribir el ciclo, el bucle, donde vamos a iterar cada vez haciendo un swap entre padre e hijo si corresponde. ¿Está bien? Eso sería un mientras. ¿Qué condiciones? Dijimos, bueno, no sea raíz, ¿sí? O sea que post sea mayor que 1 o distinto de 1, y en la prioridad del padre, ¿sí? O sea, vamos a escribirlo así más o menos, y ustedes completan. Padre.prio sea mayor que hijo. En realidad el hijo siempre va a ser el swap.prio. Prio no existe, ¿no? Estoy escribiendo un pseudocódigo. Ustedes luego saben qué campo juega el rol de prioridad en este montículo de este ejercicio.
Entonces esa es la condición de nuestro filtrado. Mientras esto ocurra, mientras estas condiciones sean ciertas, lo que voy a hacer es escribir la información del padre en el hijo, en el lugar a donde estaba el hijo. ¿Está bien? ¿Dónde está el hijo? En la posición pos, que es desde donde comencé el filtrado. ¿Está bien? Entonces voy a decir en ese heap de pos, o sea, en el lugar a donde estaban los datos del hijo, voy a poner los datos del padre. ¿No? Bueno, acá voy a poner, les dejo para que ustedes completen el padre. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer coincidir en el vector posiciones esa nueva posición. Es decir, el padre ya no está en la posición que estaba, sino que ahora está en la posición del hijo. Así que en ese posiciones del padre.dato, ¿sí? Acá este es el dato por el cual inserté en el vector posiciones al padre, y eso me da la información de en qué posición está en el heap, y esa posición va a ser ahora pos, pero antes no era pos, porque pos era la posición del hijo. ¿Está bien? Entonces ahora el padre va a estar en la posición del hijo, y según el dato asociado al padre, este lugar del vector posiciones ahora debe apuntar a la posición pos. Y avanzo mi puntero, digamos mi índice, porque ahora tengo que testear un swap un nivel más para arriba con el siguiente padre en la jerarquía. Esto es igual a, bueno, acá les voy a poner actualizar pos, ¿sí? Y una vez que actualizo pos, vuelvo a hacer esto, porque bueno, si actualizo pos se va a hacer más chico. Estoy subiendo, me estoy acercando al inicio del vector, a la raíz del montículo. Pos se va a ir haciendo cada vez más chico. Eventualmente en algún momento, si pude ir intercambiando hasta que mis datos lleguen hasta la raíz, este pos va a ser igual a 1. Nunca va a poder ser menor que 1. Y en ese caso debo salir. La otra condición por la que debo salir de este while es: encontré el lugar a donde mi variable ya no, los datos de mi variable ya no son menores que el padre relativo, y por lo tanto no pueden subir más en la jerarquía. Ese es el momento en el que me voy del while, y entonces tengo que actualizar en el heap, en la posición en la que estoy, en la que salí del while, o sea, en la posición que dejó de cumplirse alguna de estas condiciones, vamos a cargar información de nuestro nodo swap. Y también vamos a actualizar, porque en posiciones, este nodo apuntaba a este lugar, o sea, partimos de este lugar originalmente, y ahora sabemos que estamos en un pos que cambió según esta regla que ustedes tienen que escribir,
Y esta posición es el nuevo lugar a donde está. Y por lo tanto, cuando yo quiera encontrar el elemento cuyo dato es swap.dato, voy a venir al vector posiciones y me tiene que devolver el nuevo valor, donde está ahora en el montículo, que tal vez sea en el mismo lugar si no hubo nada para cambiar, o en un lugar nuevo, incluso hasta llegando a la raíz. ¿Está bien? Bien. Y de esta manera resolvimos el filtrado ascendente. Vamos a pensar que el filtrado descendente es lo mismo, salvo que yo voy a poner algo acá, que por ejemplo en lugar de 2, en este montículo que estaba ordenado, que era un montículo que estaba bien, yo tengo 22. ¿Sí? Porque eliminé algún elemento y puse lo que había en el último acá, o porque le cambié la prioridad al primero con la funcionalidad nueva y le dije, bueno, en lugar de 2, la prioridad, el orden de este elemento raíz va a ser 22. Bueno, no, claramente viola las condiciones necesarias para ser raíz, porque tengo que ser prioritario respecto a mis hijos, y eso querría decir que mi prioridad o el valor de mi campo orden debería ser menor que 5 y también menor que 7, obviamente, ¿no? Entonces, si paso a valer 22, voy a tener que swapear. El filtrado descendente tiene una complejidad extra, y es que tengo dos posibles caminos. Cuando estoy filtrando hacia arriba, lo interesante es que solo tengo una opción: o intercambio con el padre o no intercambio. Pero cuando filtro para abajo, tengo que elegir cuál de los dos hijos es el candidato a filtrar. Fíjense que si yo acá elijo filtrar con el 7, con el hijo derecho, la relación nueva padre-hijo, o sea, ahora el 7 va a ser el padre y 22 va a ser el hijo, es correcta, porque 22 es mayor que 7, pero se rompe algo que estaba originalmente bien, que era la relación entre el 5 y el padre, porque 7 es mayor que 5, o sea, igual que 22, que es mayor que 5 y es igualmente incorrecta. De modo que cuando vaya a elegir swapear, tengo que elegir bien con quién swapear. En este caso siempre tengo que elegir con el menor de los hermanos, porque de ese modo el menor, el 5, pasaría para acá, y 5 sigue siendo menor que 7, además de ser menor que 22. Entonces, de esa manera, en un solo swap, corrijo el problema, no generando un nuevo problema. ¿Está bien? Eso no lo tenía que hacer en el filtrado ascendente. ¿Está bien? Otra forma de verlo es que, bueno, el árbol cuando baja se bifurca en ramas y cuando sube no. O sea, todos los nodos tienen un solo padre y por lo tanto no hay opción posible. Si swapeo es con el padre o no swapeo. ¿Bien? En este caso vamos a ver que la condición de parada justamente no es respecto a la posición de la raíz, sino que es respecto a la posición del último. O sea, si soy el último elemento, ya no tengo con quién intercambiar. ¿Está bien? Y eso es análogo a decir, bueno, yo puedo intercambiar mientras mi padre, ¿sí?, la posición teórica, digamos, de quién sería mi padre, existe en el montículo, ¿sí? Si existe un padre, puedo, si existe un hijo, al menos un hijo, tiene sentido preguntarme si es necesario intercambiar. Ahora, si en la posición del primer hijo, del hijo a la izquierda o del hijo a la derecha, caen fuera del montículo, es porque ese nodo ya no tiene hijos, y si no tiene hijos no tiene con quién intercambiar. No necesariamente tengo que llegar a ser el último del montículo. Alcanza con que no tenga hijos para no seguir filtrando hacia abajo. ¿Está bien?
ustedes saben que la posición del hijo izquierdo, ¿no? Hijo izquierdo de i es igual a i por 2. Y la posición del hijo derecho de i es i por 2 más 1. ¿Sí? Entonces, este valor o estos valores no pueden ser mayores que ¿quién? Bueno, no pueden ser mayores que el tope, que es el que me indica dónde está el último elemento. O sea, después del último elemento no hay nada, y si el cálculo de dónde estaría mi hijo izquierdo o mi hijo derecho me da que estaría después del tope, es porque en realidad no tengo hijo izquierdo, no tengo hijo derecho, o ambos. ¿Está bien? Entonces esa es la condición de parada en la estructura. La condición de swap es la misma que estaba usando en el filtrado ascendente. O sea, intenta comparar los campos orden de cada elemento y mantener la relación de orden, que en este caso es que el padre tenga un orden menor que el hijo. Si eso no es así, tengo que intercambiar. ¿Está bien? Entonces de nuevo vamos a intentar escribir un código en el que ustedes tengan que completar las partes que yo voy a escribir en pseudocódigo. ¿Sí? Vamos, la movida del swap es la misma, o sea, el elemento 22 en este caso va a empezar a bajar por ramas izquierdas y derechas eventualmente, no sabemos, y solo vamos a escribir el 22 cuando lleguemos a encontrar el lugar a donde definitivamente queremos escribirlo. No vamos a escribir el 22 y los datos que acompañan al 22 en ningún otro paso intermedio, porque sería inútil. Lo que sí vamos a hacer es que con quien intercambia lo vamos a subir, ¿no? Entonces, de nuevo, acá vamos a declarar una variable swap de tipo t a la que le vamos a cargar el valor del de nuevo, si fuera un filtrado descendente por eliminación sería la posición 1, pero como acá le podemos haber cambiado la prioridad a cualquier elemento con la nueva funcionalidad, ese elemento que cambia de orden podría estar en cualquier lado del montículo, así que vamos a partir de la posición pos. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a decir si el menor de los hijos es el hijo izquierdo. ¿Está bien? O sea que necesariamente al menos tengo que tener un hijo para poder hacer swap. Y ese tiene que ser el hijo izquierdo. Podría tener más de un hijo, pero si no tengo hijo izquierdo, no tengo hijo derecho. Así que esto vamos a escribirlo así. Si tengo hijo izquierdo, voy a hacer algo. ¿Sí? Y luego vamos a usar la estructura de control do while. ¿Sí? Vamos a chequear al final. Vamos a hacer cosas y preguntarnos si seguimos. ¿Está bien? Dado que ya sé que tengo hijo izquierdo, lo que vamos a hacer es calcular la posición del hijo. Vamos a llamarle P hijo igual algo que ustedes, si quieren,
Está bien, vamos a dejarlo así. Bueno, lo que voy a preguntar acá, porque si tengo dos hijos, tendría que analizar con cuál swapear. Si tengo un solo hijo, no tengo nada que hacer. Solamente me pregunto si debo swapear con ese que tengo. Pero si tengo dos, debería considerar con cuál de ellos. No voy a preguntarme si swapeo con uno y si swapeo con el otro. No, solo voy a swapear con uno de los dos, pero tengo que saber con cuál de los dos. Entonces esa va a ser un paso previo, que sería analizar a quién le hago la pregunta. ¿Está bien? Entonces, para considerar esa posibilidad de swapear con el izquierdo o con el derecho, tengo que saber si tengo hijo derecho. Porque si no tengo hijo derecho, como decíamos, está resuelto. Entonces, si tengo hijo derecho, ya además puedo... lo que voy a decir es, en P hijo voy a tener la posición del hijo con el que voy a cambiar. No necesariamente el izquierdo. ¿Está bien? En principio lo voy a setear como hijo izquierdo porque es lo que ya sé. Sé que tengo hijo izquierdo, entonces lo seteo inicialmente con la posición del hijo izquierdo. ¿Está bien? Ahora, si tengo hijo derecho, tendría que preguntarme, además, cuál de los dos tiene el campo orden como, más chico o más grande. Dijimos hoy que vamos a intercambiar con el más chico. Entonces acá lo que cabe también preguntarse es, lo podríamos escribir así, y hijo der.orden, si el hijo derecho, el campo orden del hijo derecho es menor que el hijo izquierdo punto orden, entonces lo que voy a hacer es decir que P hijo sea, acá vamos a poner la posición del hijo derecho y acá vamos a poner la posición del hijo izquierdo. ¿Bien? Y de esa manera, una vez que salgo, digamos, una vez que llego a la sentencia 37, en P hijo tengo la posición, ya sea del hijo izquierdo o la del hijo derecho, con el que corresponda hacer el swap, ya lo tengo en la variable P hijo. ¿Está bien? Habría que declararla, por supuesto. En fin. ¿Está bien? Entonces, en este paso, yo sé que en P hijo tengo la posición del hijo con el que tengo que hacer eventualmente con el que tengo que hacer el swap. Pero todavía no sé si tengo que hacer el swap, porque esta condición es entre hermanos. Es para saber cuál de los hermanos es el candidato potencial. Ahora lo que debería hacer es preguntarme algo parecido a esto, pero con respecto al padre al padre que es el con el que estoy haciendo el swap. Entonces acá lo que voy a hacer es, si swap.orden es bueno, ahí, menor que P hijo swap.orden es menor que s.heap, ahí va, de P hijo, ahí está, punto orden
entonces tengo que hacer el swap. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque swap está siempre en la posición relativa de padre y no puede tener un orden mayor. Perdón, ahí está, mayor que el hijo. Si tiene un orden mayor, tengo que hacer el swap. Bien, entonces si tengo que hacer el swap, lo que dijimos es operábamos parecido a como hicimos acá en el filtrado ascendente, solo que acá pasamos los datos del padre. Acá lo que vamos a hacer es pasar los datos del hijo. ¿Está bien? Entonces ese heap pos en la posición actual a donde estoy, voy a escribir, o sea, para arriba, un nivel más, voy a pasar la información del hijo para arriba. Ese heap dp hijo. Y en ese posiciones voy a actualizar con este dato punto dato la nueva posición del hijo que ahora subí, y tengo que actualizar pos. Como acá, tengo que actualizar pos. Y bueno, dado que esto dijimos que íbamos a operar de manera que esto vamos a hacerlo de esta manera. Hacer pack. Y esto lo vamos a intentar acá. Y acá lo que vamos a hacer es mientras. ¿No? Así. Mientras que, mientras la misma condición, que es tengo hijo izquierdo. O sea, una vez que actualicé la posición, si parado en esa posición tengo hijo izquierdo, es razonable volver a considerar asignar un hijo izquierdo, ver si además de hijo izquierdo tengo hijo derecho, y ver si con alguno de los dos hijos es necesario intercambiar y volver a hacer el avance de la posición, y así en realidad si no, en realidad esto debería estar afuera, si no me equivoco. Opa. No. Vamos a considerar swapear. Si swapeamos bien, avanzamos. Y bueno, no. Pum, 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 pum.
Pum, 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 pum. Tal vez que no. Vamos a ver. Ponemos acá. Y además de tener hijo izquierdo, porque bueno, el problema acá es que si no entro al swap no me voy nunca porque no avanzo la posición y siempre puedo tener hijo izquierdo, pero con el hijo, o sea, me quedo acá procesando y no me voy más. O sea que en realidad tengo que detectar que puedo tener hijo izquierdo y es necesario swapear. ¿Está bien? O sea, si tengo hijo izquierdo pero no necesito swapear, con el hijo izquierdo que tengo ni siquiera avanzo. Y eso sería esta condición con el izquierdo. Esta condición con... vamos a ponerlo acá abajo. No sé si se está viendo esto. Vamos a ponerlo posición del hijo izquierdo. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, si me voy del do while es porque ya no puedo, ya no es necesario swapear más y por lo tanto también vamos a hacer esto en este caso. Vamos a grabar los datos del nodo que estamos filtrando descendentemente en la posición última a la que llegamos y actualizar en el vector posiciones en función del dato de este elemento la nueva posición a la que debe en la que debe quedar. Acá esto ahora que veo no es un punto, sino que es un igual. Ahí está. Bueno, y con esto terminamos el desarrollo de las operaciones que se vieron afectadas por el cambio en la estructura a partir de la nueva funcionalidad que nos pedían desarrollar en este ejercicio.